Comencemos entonces. Nosotros introducíamos en la clase anterior la idea de que el valor del dinero en el tiempo no es exactamente el mismo. Entonces, en realidad, si uno recibe flujos de caja o pagos o cuotas o pensiones, por ejemplo, en el futuro podría haber una diferencia. Entonces nosotros decíamos, mira, por ejemplo, los países cuando se endeudan y prometen que te van a pagar en 5, en 10, en 15, en 20, en 30 años más, podría generar una diferencia importante y hay intereses de por medio. Y lo mismo podrían ser, por ejemplo, los inversores que van y compran esa deuda, por ejemplo, los fondos de pensiones, y que hay ciertos factores que influyen en eso. Entonces, planteamos la idea esencial de que existe un valor del dinero en el tiempo porque hay un costo de oportunidad a eso. Entonces, la razón de por qué existe el valor del dinero en el tiempo es que, respondiendo a la racionalidad económica, las personas prefieren más a menos. Más riqueza, no por el sentido de tener solamente, sino que en el sentido de poder hacerlos más felices. Entonces, si esto le permite viajar, si esto le permite descansar, si esto le permite hacer deporte o si le permite comprar, bueno, en ese sentido hay una utilidad intertemporal del consumo. ¿Sí? Y entonces, tú preferirías consumir más ahora que en el futuro, por múltiples razones. Quizá hay algunas razones que son más evidentes que otras. Por ejemplo, si uno pensara en que la idea fundamental de que la persona pueda consumir en el futuro podría ser riesgosa, como poníamos, por ejemplo, Argentina, eso produciría que en el futuro quizás tú no sabes cuánto vas a consumir. Y el no saber cuánto consumir en el futuro podría hacer una diferencia sustancial. ¿Se entiende? Entonces, al final uno podría decir perfectamente, mira, si tú vas a consumir 100 hoy o 100 en el futuro, 100 hoy suena mejor. Lo que pasa es que 100 hoy o 105 en el futuro ya no es tan claro. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, uno lo que considera es decir, mira, si yo pienso en 100 hoy o 120 mañana, parece ser obvio que 120 mañana es mejor. Pero si yo digo 100 hoy o 200 en 30 años más, ya no es tan evidente. ¿Sí? Y entonces eso podría generar una diferencia sustancial en el sentido de que hay un riesgo de que en 20 o en 30 años haya inflación, no me vayan a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, las personas prefieren consumir hoy por una necesidad de seguridad. Por ejemplo, algo que aparecía en el capítulo. Tú decías en el fondo, mira, podría invertir, por ejemplo, en Grecia o podría invertir en Alemania. ¿Por qué preferiría invertir en Alemania? Es menos riesgoso. Es menos riesgoso. Y como es menos riesgoso, al revés, si Grecia es más riesgoso, ¿qué debe ofrecer para que alguien decida invertir en Grecia? Mayor tasa de interés. Mayores tasas de interés. Entonces tú para atraer a los inversionistas, y eso sucede en todo tipo de productos financieros, debes ofrecer mayores tasas de interés. Por ejemplo, ¿cuál será el préstamo más caro en términos de la tasa de interés que te otorga un banco? De consumo, ¿Por qué el crédito de consumo es lo más caro? porque no hay una inversión que pueda hacer el consumidor en el fondo. Entonces, todo gasto. No estamos seguros. O sea, pensemos en lo siguiente, si tú tienes un crédito de consumo, ¿en qué puedo usar la plata? Puedo invertirla, ojo. Por ejemplo, una casa, ¿cuánto te prestará porcentualmente del total de dinero para comprar una casa o para un edificio del banco? Porcentualmente, ¿cuánto creen? ¿La mitad o más de la mitad? Más de la mitad, ¿cuánto más? ¿El 70, el 80, el 90? ¿El 70 tal vez? No sé. Un poquito más, el 80, 100 nuevo, inclusive en algunos casos el 90. ¿Entiendes? Entonces, la persona, ¿cuánto tendría que poner de pie?
Si el banco te presta el 80%. 10% restante, o sea, el 20%. El 20%, listo. Entonces, la persona que no tenga el 20% no puede comprar una casa. Se supone que no, porque no tendría para poner el pie suficiente. Pero podría sacar el pie de otra parte. O sea, si tiene la plata para hacer el pie, sí. Si no la tiene, no. Pero el Sin banco deuda. pero eso con deuda, con más deuda. Entonces tú podrías decir, mira, y esto hacen las personas, y ahí es donde la persona queda muy, muy, muy endeudada. Un crédito hipotecario quizá hoy en día, ahora en estos momentos, te ofrece una tasa que es de UF más 2,5% al año o 3%, entonces son tasas súper, súper bajas. Pero además tú dirías, bueno, como el banco gana una cosa muy poco de intereses por un crédito hipotecario, quizás quiere prestarte plata de consumo. Entonces te dice, mira, un avance automático del retail. Aquí hay 700.000 pesos, haga lo que quiera, viaje, apuéstelo, tómeselo, fúmeselo, no sé, por lo que quiera. O podría tomar ese crédito de consumo e impagar el pie. Entonces hay mucha gente que toma el 80% digamos, 100 millones para hacer una cifra redonda. El banco le presta 80 millones para comprar un departamento, pero además los otros 20, quizás tiene algún ahorro, pero tiene 3 millones. Quizás va y toma los otros 17 en un crédito de consumo. Y entonces eso agrega otra cosa al valor del dinero en el tiempo. Bueno, es que en el crédito de consumo, si no me paga la persona, ¿qué le puedo quitar? La casa. No, en el crédito de consumo. Nada. Porque fíjense que del crédito de consumo es para consumir, entonces tú podrías estar cesante, entonces va y pide un préstamo para comer, no te puedo quitar nada. En cambio, si tú pides un préstamo hipotecario, hay una garantía, la hipoteca queda a favor del banco o eventualmente otra empresa financiera que te preste el dinero. Si tú no le pagas, te embargan la casa. Entonces ahí hay un respaldo. Entonces no es que la persona para una situación u otra sea más o menos riesgosa, sino más bien el préstamo por el cómo está conformado se ve más riesgoso, porque en un caso, si no me paga la persona, me quedo con el bien raíz, que es difícil, no es imposible que el precio descienda notablemente. Podría bajar, pero no así como que el próximo año va a valer la mitad. ¿Sí? Y eventualmente, entonces, ese es como el abanico que tienen los bancos. Entre medio estarán los créditos para comprar inventario, mal llamados créditos de capital de trabajo, podrán estar los créditos automotrices, etcétera. Y entonces, y eso es lo que te puede dar el banco. Si ya tú eres un cliente no bancarizable porque eres muy complejo para el banco en el sentido de que te podría prestar, pero una cantidad súper baja, cobrarte una tasa muy alta y en realidad aún así quizás no se justifica por el riesgo. Ese cliente que no puede ir al banco, el no bancarizable, va y tiene que ir ¿a dónde? ¿A dónde va a pedir plata a un cliente que el banco no le presta? Prestamista. ¿Compensación? Podría ser, pero la caja de compensación pide menos. ¿Qué otro tipo de prestamista? Claro, podría ir a la mafia. Seguro que sí, pero que es un prestamista más formal, digamos. ¿Los leasing, creo? Podría ser, no tengo idea lo que es eso, hasta unas 6 semanas más, pero podría ser, pero si no, o sea, si ustedes quisieran comprar un televisor y no tienen la plata, ¿quién les va a prestar la plata? Un amigo de mi papá. Bueno, ese siempre es el financiamiento más barato que uno pueda tener, es cierto. O sea, ¿El crédito? pero ¿quién te va a dar el crédito? El banco, ¿no? No, pues el banco, no, tú no eres bancarizable, el banco no te presta esa plata. ¿Quién te prestará esa plata? Ese siempre es el financiamiento más barato. El de los amigos, la familia o los incautos, por no decir los tontos. ¿Sí? Entonces, claro, si te presto, no, devuélveme cuando puedas, ningún banco te va a ofrecer esas condiciones, porque el banco te va a decir, mira, ¿por qué no le puede prestar a ciertas personas? Por ejemplo, tú eres un mimo, tú eres un actor, entonces el banco no te presta por una razón, porque en el fondo dice, mira,
tú ganas 20 millones de pesos un mes, después ganas 500.000 pesos, no sirve, necesito que gane 1 millón de pesos en promedio. Entonces, el banco dice, prefiero no prestarle porque algunas veces me puede pagar, no, muy complicado. Y además dices, pero si es más riesgoso le subo la tasa. Sí, pero el banco tiene una regulación que le permite cobrar la tasa máxima convencional. Y en esa tasa máxima convencional, entonces no pueden ir a cualquier... no pueden prestarle si, por ejemplo, te dejan cobrarle 20, pero para que tenga sentido el negocio, tú estás cobrando, debieses cobrar 50. No puedo cobrar 50, chao, no le presto plata. Pero hay otro tipo de crédito. Tú podrías ir a Falabella o podrías ir a Ripley y te va a prestar. Pero te presta, igual tiene el límite de la tasa máxima convencional, pero te presta una tasa que es más baja. Entonces, para el banco no es negocio prestarles, piensen que la tasa máxima convencional puede llegar a 50, 60% al año en algunos meses, va cambiando todos los meses. Pero si yo te cobro a ti 50% y no es negocio porque eres demasiado riesgoso, podría ir a Falabella y Falabella te va a prestar al 30%. Pero ¿por qué Falabella te presta al 30%? Porque una de las cosas que ganas es por los intereses, pero además, ¿qué gana Falabella si te presta? Probablemente compre ahí la misma Eso persona es. en Falabella. Entonces se gana el margen bruto además. Entonces dice, mira, yo sé que hay que cobrarle 80%, pero yo en el televisor me gano un margen de tanto y además me gano los intereses del televisor. Entonces las dos cosas quizás dan el 80%. ¿Se entiende? El banco no, porque el banco te pasa la plata y tú vas a comprar a Falabella. En cambio, Falabella solamente te deja comprar los productos de Falabella. Podría ser el banco Falabella, pero digamos CMR Falabella no te va a prestar plata para que vaya a Ripley. ¿Se entiende? Y además te va a dar una línea de crédito. Esa línea de crédito, tú vas a decir, ya, tienes disponible 300.000 pesos. Si tú te gastas los 300 y después tienes que ir a pagar una cuenta, ¿a dónde vas a ir a pagar la cuenta? Falabella. A Falabella, no a otra parte. Miren, todo esto es comercial, todavía no tiene nada contable ni financiero. Solo a Falabella, ¿cuántas cajas voy a abrir para pagar la cuenta? Una. Una. ¿Por qué no todas? Pero ¿usted se refiere al banco? No, Falabella común y corriente, tienda por departamento. ¿Por qué no puedo pagar la cuenta de CMR Falabella en todas las cajas? Como para que se le complique más al usuario Es cierto, y se pero generen más intereses, ¿o no? quizás no es para que se complique más, es para que se haga fila. ¿Por qué quiero que se haga fila? Para que la gente vea que es bueno. Y que la usan, ¿o no? No No, estoy- para que se tienten a comprar cosas en la fila. Eso es, Magdalena. Un punto premio. Para que tú hagas una compra en el punto, entonces si tú dices, oye, voy a ir a comprar calcetines, no sé si alguien va a ir a comprar justamente calcetines. Lo mismo que discutíamos en los supermercados, oye, pilas, chocolate, energética, las pongo ahí directamente al lado de la caja, porque las personas no irían quizás al pasillo de esos productos. Entonces te ocurre lo mismo aquí. Quiero que se haga fila y mientras fila todas las cosas que están fuera de stock, no sé, no vendí hawaiana en el verano, las pongo ahí por si acaso hoy que están baratas y cosas para rascar la espalda, así como cosas que no serían evidentes ir a buscar. Y entonces después ahí consigo toalla. Entonces tengo una venta que está ahí y en el fondo entonces tú dices, ya yo tenía 300, voy a pagar 100.000 pesos. Bueno, como se te liberó la línea de crédito por 100, entonces te gastas 100 más. Y en el fondo el cliente siempre vuelve, por eso se habla de una cuenta por cobrar que es revolving. Entonces tú dices, ya, en el fondo yo se le abren 100 y compro otros 100 y eso hace todos los meses. Y entonces al final la cuenta va a valer el concepto que vamos a acuñar hoy día, el valor presente de todas las cuotas de 100 que vaya a pagar. Entonces tú dices, sí, se queda así 10, 20, 30 o de por vida años dentro de la compañía. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú estás valorizando ese cliente, por ejemplo, esto sirve mucho para emprendimiento. Tú tienes ¿cómo es que lo llaman los de startup? Es como el costo de retención del cliente. Es como Customer Retention Cost. Una cosa así como CRTs, CTC. Y ellos lo que dicen es esto, mira,
yo tengo que invertir 10 millones para mantener a este cliente, pero el cliente me va a traer en valor presente, es decir, va a pagarme en el futuro, pero yo lo voy a actualizar a este costo de oportunidad que partíamos indicando en la clase anterior, y esto me vale 15. Entonces yo gasto 10 y es 15. ¿Qué clientes voy a dejar que se escapen de la empresa? Los que retenerlos me cuesten más de lo que me van a comprar en valor presente. Pero no es lineal porque te puede comprar a través de 20 años 100 millones, sí, pero a través de 20 años. Quizás eso ahora ya para una inversión que tú lo tengas que atraer. Por ejemplo, lo que discutíamos la semana anterior en Metrogas. Si tú le quieres hacer una conexión que te va a costar 1 o 2 millones de pesos en obras de meter cañería hasta adentro, tú tienes que decir, oye, yo espero que gastes 50 lucas por los próximos 20 años, 30 años, 50 años, lo que vaya a vivir en la casa. Y eso en valor presente quizás debiese dar más que la instalación. Si no, no te conviene hacer la instalación. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo tú dices, por ejemplo, en las empresas como Netflix, Uber, Spotify. Ya, ¿yo cuánto gasto por pasajero? O ahora, obviamente, Uber Eats. Uno dice, mira, Rappi te va a ofrecer tanto incentivo y tú vas a pagar tantas comisiones y además gano tanto con las empresas de comida y con los supermercados y con los trámites, etcétera. Y si eso en valor presente es más, entonces tiene sentido ofrecer un cupón de descuento. Si no, no tiene sentido ofrecer el cupón de descuento. ¿Se entiende? Pero no es como que yo digo, te paso 100, tú me pasas 200. Es que yo te paso 100 y tú, ojalá... Fíjense que hay un riesgo, son los dos conceptos que queremos acuñar. Hay un riesgo de que quizás tú nunca más uses Rappi. Y hay otro concepto que es que tú vas a usarlo, pero yo te pasé 100 ahora y tú en realidad me vas a consumir 10 en un mes más, 10 en 2 meses más, 10, así por 5 años. Bueno, quizá la suma lineal de esos 600 hoy día vale mucho menos. ¿Por qué? Porque si tú hubieses tenido esos 100 ahora, los podría haber convertido en 105 el próximo mes, en 112,5 en 2 meses más y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, hay una insatisfacción temporal, digamos, de dejar de consumir hoy día. Entonces, el costo de oportunidad, la tasa de descuento, el costo de capital, representa justamente esa rentabilidad que uno está sacrificando por no consumir hoy día o por invertir hoy día ese dinero en otra cosa. Tú lo invertiste en una campaña de marketing o compraste un camión o compraste un terreno. Bueno, pudiste haber hecho otra cosa. ¿Se entiende? Ese es el costo de oportunidad que uno dice, bueno, ¿cuánto? ¿Se entiende? Porque tú dices, si tú compras un auto o una camioneta, flota para una empresa, ya tú compras una flota y eso te ahorra costos de despacho. Ya, y ese proyecto renta 5% al año, no sabemos si es bueno. ¿Se entiende? Tú dices, bueno, si renta 900% al año suena como un buen proyecto, pero si es 5, tú dices, bueno, ¿cuál es mi alternativa? Siempre hay una alternativa. ¿Entiendes? Tu alternativa quizás podría ser, lo que vamos a poner en el ejemplo, llevarlo al Banco Central, la entidad más segura, y el Banco Central te va a dar algo. ¿Sí? ¿Duda hasta ahí? ¿No? ¿Todos claros? Ya. Entonces, consideremos esto. El Banco Central está recibiendo depósitos a plazo o vendiendo bonos, que más adelante vamos a hacer que exactamente lo mismo, y ofrece una tasa de política monetaria de 3%, que era la del principio del año pasado para que fueran números más grandes, ahora es 0,5% solamente. Si uno invirtiera 3 millones, entonces uno tendría dentro de un año esos mismos 3 millones, pero que hubieran ganado intereses de un 3%. Entonces diríamos, mira, voy a recuperar el capital, así que le vamos a poner 1, y además le voy a sumar el 3%. Entonces voy a tener 3.090.000. ¿Sí? Entonces, estos 90, no sé por qué puse ese paréntesis, estos 90 de acá son los intereses y los 3 millones, digamos particularmente eso, va a ser el capital que ahorré originalmente. ¿Se entiende? Entonces, uno dice, perfecto,
uno podría haber ganado 90.000. Entonces, si tú no haces esto y decides emprender un proyecto, comprarte una casa, comprar un terreno, una máquina, la empresa cambiar la ampolleta, invertir en un nuevo edificio, comprar una franquicia, una licencia, contratar a un jugador de fútbol, etcétera, ¿me da más de 90 o me da menos de 90? No, me da más. Ya, ¿es igual de riesgoso? Sí, entonces acepto. ¿Es más riesgoso? No sabemos. Y no sabemos y no podemos quedar con esa duda hasta un Finanzas 2. ¿Sí? Solamente queremos entender que el riesgo solo haría que te cobren mayores tasas de rentabilidad, o sea que las empresas más riesgosas tienen tasas de interés más altas y listo. ¿Cuánto más altas deberían ser? Es un problema bastante más complejo, así que 3 años más, Finanzas 2. ¿Sí? O 2 años más. Entonces, debiese borrar ese pedacito ahí. Lo que estamos diciendo aquí, y es la forma más fácil, es que si tú pones la plata en el Banco Central, ¿cuál es la probabilidad de que el Banco Central no te la devuelva? Al menos el Banco Central de Chile. Muy poca, ¿Por qué muy poca? porque usted dijo que era el más seguro de los bancos. O sea, como... Pero yo podría estar mintiendo. Porque es confiable, o sea, siempre como que cumple como sus políticas. ¿Siempre las cumple? O sea, por lo menos siempre el Banco Central cuando se trata de la inflación siempre como que mantiene como una inflación, Ya, o sea, eso es importante. Aquí hay que recordar un poquito de macro. La política del Banco Central de Chile, ¿cuál es? una inflación del 3%, Ya. 3% con rangos más o de más o menos. menos 1%. ¿Sí? O sea, podríamos decir que el Banco Central se sentiría cómodo si estuviera entre 2 y 4%. Si se sale de esos parámetros, ya es como que tendrían que hacer ajustes. ¿Se entiende? Entonces, pero fíjense que no es la política de todos los bancos del mundo. Nuestro Banco Central tiene como ley orgánica controlar la inflación. Otros bancos podrían tener a través los flujos de capitales, mantener el tipo de cambio. Podrían ser otras cosas. En general, los bancos centrales tienen 3 tipos de política y lo que mejor pueden hacer es manejar 2 bien. Porque si tratan de manejar las 3, lo que se llama la trinidad imposible. Si yo aumento las tasas de interés para atraer a los inversionistas, se te dispara el tipo de cambio y en realidad no puedo manejar la inflación. Entonces, lo mejor que puedo tratar de hacer es 2 de 3. ¿Se entiende? Y en ese sentido, el Banco Central tiene una política de inflación, no tiene una política de devolverle la plata a los ahorrantes, si es que se pudiese ahorrar, o si una persona natural pudiese ahorrar directamente dentro de un banco, del Banco Central particularmente. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, pero hay una razón de fondo física, económica, de por qué el Banco Central, si es que no te paga, al menos es la entidad que tiene la mayor probabilidad de pagarte, o por el contrario, la menor probabilidad de defaultear o de defraudar a los ahorrantes o a los inversores. ¿Por qué? ¿Qué tiene el Banco Central que no tienen el resto de los bancos? puede imprimir dinero. Eso es. Tiene el monopolio natural de imprimir el dinero, que eso puede crear inflación, etcétera, todo lo que quieran, pero eventualmente para pagarte solamente tiene que echar a andar la máquina de imprimir billetes. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno piensa en general en los países, por eso en el capítulo yo colocaba muchos bonos de países, uno dice, mira, lo que es más seguro en Grecia es Grecia, después las empresas griegas darán algo distinto, ¿se entiende? Entonces, en Alemania, de nuevo, los Bundesbond, los bonos de Alemania son más seguros que los bonos de Volkswagen o de Adidas o de cualquier otra empresa alemana como muy grande que uno pensaría que es súper sólida. ¿Se entiende? Aquí te pasa lo mismo. Entonces, lo menos riesgoso, digamos, cercano a ser libre de riesgo, son los bonos del país. Pero particularmente en el caso de Chile, uno tiene los bonos del Banco Central de Chile y tiene los bonos de la Tesorería General de la República. En realidad, esto va a tender a desaparecer con el tiempo, solo vamos a tener como un emisor de bonos para Chile, o el Banco Central o la Tesorería General de la República. ¿Sí? El Banco Central se va a retirar, va a quedar la Tesorería. Pero eventualmente tenemos 2. Entonces, ¿qué será más riesgoso? ¿El Banco Central o la Tesorería General de la República? La tesorería, ¿De ¿Por qué qué? general? porque la tesorería es, ¿cómo se dice?
No voy a imprimir dinero. ¿Ya? ¿Y con qué puede hacer la tesorería? Pedirle al Banco Central que le imprima el dinero. Es cierto en otros países, no es cierto en Chile. Por eso que, por ejemplo, el jefe del presidente del Banco Central no es nadie, no es el presidente de la República, no es el ministro de Hacienda, que sería el ministro de Finanzas. No, claro, hay una terna la primera vez cuando lo elijan, pero después de que lo elijan, él solamente responde, no sé, pues a la Contraloría General de la República si es que violara la ley, pero no tienen como un jefe arriba. Sí, en otros países podría ser que al gobierno le falta plata y se ponen a imprimir billetes indiscriminadamente, pues y eso crea hiperinflaciones en Argentina, en Venezuela, etcétera. Pero eventualmente aquí no va a imprimir billetes para la tesorería. Entonces la tesorería, si le faltara plata para pagar su deuda, ¿de dónde sacaría la plata? De los impuestos. Eso, sube los impuestos. Entonces, tu fuente de ingresos, si es que no tengo suficiente en las arcas fiscales, digamos, son los impuestos. Aquí es imprimir billetes. Entonces, los dos en el largo plazo uno podría decir, claro, los dos te van a pagar casi a todo evento, pero quizás imprimir billetes es levemente más automático que subir los impuestos. Profesor, ¿qué sería más conveniente? O sea, o imprimir o... Eso, por ejemplo, puede hacerse como hacer un análisis y decir ahora, bueno, ahora quizás sea mejor imprimir billetes o ahora es mejor subir los impuestos. ¿De qué depende? Seguro que se puede hacer un análisis. Creo que es un tema más de políticas públicas económicas. Entonces ahí quizás los profesores Avanzini y la profesora Marinovich podrían ser más específicos en ese sentido. Perdón, alguien tenía una duda. Que en todo caso, a principio de año mandaron un proyecto de ley para que el Banco Central pueda comprar deuda pública, pero como en ocasiones especiales. No, si el Banco Central puede hacer eso. O sea, de hecho el proyecto era que ahora pudiera invertir más que en bonos, en acciones inclusive, por ejemplo, para salir a rescatar a industrias clave, comillas clave, porque eso un poco depende de la óptica, como la LATAM Airlines, por ejemplo. Entonces, eso se hace. Por ejemplo, el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos es la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, porque piensen que cuando los profesores de economía hablan de esta idea de la inflación, etcétera, que vamos a poner más dinero en la calle, y ya, ¿cómo pongo plata en la calle? Si eso suena bonito en teoría. Me paseo y empiezo a tirar billetes por la calle. No es tan simple. ¿Qué hacen los bancos? El Banco Central se lo transfiere a los bancos comerciales. Entonces dice, mira, yo ahora te presto más barato. Entonces el banco dice, ya, tú me prestas más barato, yo agarro esa plata y le ofrezco préstamos más baratos a las personas. Y las personas van, toman préstamos más baratos y con esa plata van y se compran televisores. Y entonces ahí se transfiere el dinero hasta la economía real. Creo que con más barato se refiere a menos tasas de... Tal cual. Ya. Eso es, más barato en el sentido que la tasa de interés es más baja. José, perdón, ¿Profe? está en silencio. Ajá. Una consulta, puede ser muy Bien, tonto, pero es que nunca he entendido muy bien lo de los bonos. ¿A qué se refieren, por ejemplo, que el Banco Central, la tesorería, puede dar bonos? Ya. Un préstamo, yo hago esto, voy y hablo con el BCI, le digo, ya, préstame plata, 25 años para comprarme un departamento de 100 millones de pesos. Listo. Yo quedo amarrado con el BCI para siempre. Un bono es prácticamente lo mismo, nosotros lo vamos a ver de cara a la prueba 2, pero el bono tú dices, mira, yo voy y suscribo este bono con Entel, pero mañana tengo un accidente y vendo el bono. Agarro el bono de Entel y se lo vendo a ti. Y tú después a los 2 días ya no te gusta y se lo vendiste a la FP Capital. Y la FP Capital se la vende un fondo mutuo en Perú y el fondo peruano se lo vende un inversionista en Hong Kong y así, y se puede traspasar. Entonces, digamos que en principio tienen otras características más complejas que las vamos a ver en detalle, pero un bono es un préstamo que se puede negociar permanentemente, entonces es más líquido, porque puede cambiar de mano todos los días y a Entel le da lo mismo, porque en el fondo Entel dijo, mira, yo te debo 300 millones y vamos a morir aquí con estos 300 millones. Entonces, si te los debo a ti, o se los debo a José, o a Pepito, a Ignacia, no sé, da lo mismo. Pues yo, al que tenga el papel en el momento que yo dije que iba a pagar, a ese se lo presto. Entonces, si ustedes se lo venden más caro o más barato, da lo mismo. En cambio, en el préstamo no es así.
digamos que en principio nunca se venden. Entonces tengo que aguantarlo hasta el vencimiento. Hasta que se acabe el préstamo, tengo que estar amarrado con esta persona. En el bono no tengo que estar amarrado con la persona. Entonces, digamos que uno es un matrimonio más duradero con el que está al otro lado, el que pidió la plata. ¿Me entiendes? Ah, ya. Gracias, profe. No hay de qué. Alguien antes iba a decir otra cosa, perdón. ¿No? Entonces, fíjense, lo que estamos diciendo aquí es que si fuese el Banco Central o la tesorería, en el fondo solamente estoy cambiando consumo presente por consumo futuro. Estamos evitando, y por eso la mayor parte de los ejemplos van solamente en la línea del Banco Central, porque estoy evitando que sea riesgoso. Al menos Chile nunca ha dejado de pagar su deuda externa en la historia. Entonces tú dices, mira, si hago un análisis histórico, ¿cuál es la probabilidad de que te deje de pagar? 0. Ah, listo. Eso es bueno. Por eso que Chile, comparado con Latinoamérica, por ejemplo, tiene las tasas de interés más bajas posibles. No hay otro tipo de empresa, o otro tipo de países, perdón, que tenga unas tasas tan bajas como Chile. En el fondo, la clasificación de riesgo, por ejemplo, que es justamente cuál es la probabilidad de que Chile no te pague, es la misma que Japón. Ese es el nivel de riesgo que los inversionistas ven en Chile. ¿Se entiende? Por la estabilización de la inflación, por las políticas macroeconómicas, por cuál es el perfil del cobre y los mayores ingresos que tenga, y la disciplina fiscal sobre todo. O sea, esto mejoró mucho en el superciclo del cobre, particularmente cuando los ministros de Hacienda, yo diría que hace unos 3 periodos, digamos, Eizaguirre partió con esta idea de que tuviéramos unos fondos soberanos para administrar los excedentes que nos quedaban del cobre. Y entonces eso le dio una estabilidad al país, porque Chile, en vez de salir a pedir plata, era un prestatario, le sobraba plata, tenía un superávit. Entonces Chile le prestaba a Estados Unidos, por ejemplo. No todo, pero nos sobraban 12.000 millones de dólares. Es mucha plata. ¿Sí? Entonces, en la práctica, las tasas en realidad no son muy distintas. A veces una tasa, la de la tesorería, es levemente más, es 0,01% más alta que la del Banco Central, pero eso estadísticamente no es significativo. Y entonces el Banco Central tiene distintos de estos préstamos públicos, digamos, como los bonos, que son los bonos del Central en pesos, los bonos del Central en UF, y un bono normalmente se refiere a un instrumento financiero. De nuevo, pensemos en un préstamo, si es más simple para usted, a más de un año. Y los papeles comerciales o los pagaré o el money market, a veces se habla del mercado del dinero, son los instrumentos a menos de un año. Entonces, por ejemplo, un papel descontable del Banco Central, un PDBC 30 es un bono que, comillas, bono que te paga en 30 días 100 pesos. ¿Sí? Y entonces normalmente te dice, ¿para qué te voy a pagar todas las semanas? Mejor es un solo pago. O en cambio, si yo digo, voy a tomar un BCP 10, un bono a 10 años, no, es difícil esperar 10 años para pagarte todo. Entonces te va a pagar todos los semestres. Entonces te hace 2 pagos al año. Entonces te va a hacer 10 pagos o 20 pagos durante los próximos 10 años. ¿Se entiende? Eso significan las siglas, y lo mismo aquí, los bonos de la tesorería en pesos y los bonos de la tesorería en unidades de fomento. ¿Sí? Entonces aquí estamos evitando el factor riesgo, y eso es lo que nosotros llamamos el valor del dinero en el tiempo. Si hay riesgo, si esto es Argentina, es Grecia, es La Polar, es Alsacia del Transantiago, una empresa que perdía plata por contrato, entonces dejó de pagar su deuda en algún momento porque nadie pagaba el Transantiago, bueno, ese tipo de empresas son más riesgosas. Si son más riesgosas, entonces debería aumentar dada esta incertidumbre. O sea, piénsenlo de esta forma. Si tú tienes un negocio seguro, por ejemplo, que no te van a robar, duermes tranquilo. Si tú tienes un negocio inseguro, que la gente puede tener un accidente laboral, que te pueden robar, que se puede incendiar, etcétera, que es clandestino, que es ilegal, bueno, por esa razón los negocios ilegales son más rentables, porque para que la gente quiera hacer esos negocios debe haber una mayor rentabilidad.
¿Se entiende? Entonces, para soportar ese riesgo debe entregarse un premio por riesgo, una compensación adicional del dormir mal. Entonces está bien, yo le voy a prestar plata a Argentina, pero voy a dormir súper mal los próximos 10 años, pero eso es porque a Chile le presto al 1% y a Argentina le presto al 20% al año. Entonces ese 19% extra es para que te compense el dormir mal los próximos 10 años. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea esencial del riesgo. Entonces, nosotros decimos, mira, si tú tienes un monto ahora, digamos los mismos 3 millones, y yo pienso en un año más, dijimos ya, 3.090.000. Pero si yo digo en 5 años más, ¿en cuánto convertiría ese monto? Acuérdense que voy a ocupar los mismos números de recién. Este monto inicial era 3 millones y esta tasa de interés era 3%. Lo voy a escribir muy chiquitito. 3%. Ya, tengo dos opciones, pues yo digo ya, en 5 años, ¿cuánto me ganaba de intereses cada año? ¿Cuánto era el 3% de 3 millones? 90.000. 90.000. Entonces, en 5 años más, ¿cuánta plata voy a tener? 450. Ya. O sea, podría tener 3.450.000. Mis 3 millones originales más 90.000 por 5. Listo. Esa es la opción 2. Pero alguien podría decir, no, po, si yo invertí 3 años al momento cero, hoy día, 3 millones, voy a tener 90.000 extra al final del año. Entonces, a principios del próximo año, ¿cuánto voy a invertir? 3.090.000, no voy a invertir 3 millones. Entonces esto se va a componer durante 5 veces y eso va a generar una diferencia significativa, porque en el fondo tú vas a tener que los 3.090.000 voy a ganar un 3% extra durante el siguiente periodo. Miren, lo voy a poner acá. Voy a poner año 1, 2, 3 y ahí lo podríamos generalizar. ¿Sí? Entonces voy a decir monto inicial y los intereses. Entonces voy a decir, listo, tu monto inicial era 3 millones todos los años, ahí no hay problema. El primer año me gano 90. El segundo año me gano 90 correspondiente al primer año. Me gano 90 correspondiente al segundo año. ¿Y qué más me gano? Los intereses de ese segundo año, ¿no? Eso es. Entonces, como tú ya tenías 90 ganado el primer año, me tienes que pagar el 3% de los 90. Entonces, este ítem de acá, que es lo que vamos a llamar intereses sobre intereses, va a ser 2.700. Y fíjense que al siguiente año, entonces tú vas a decir lo siguiente. Yo me gano los 90.000 del primer año. No, azul ya tenemos, voy a cambiar de color. Voy a decir, me gano los 90.000 del primer año, me gano los 90.000 del segundo año, me gano los 90.000 del tercer año, me gano los 2.700 que me gané el año anterior, me gano los 2.700 que me debería ganar este año, me gano además el 3% de los 2.700, entonces me gano 81. ¿Y ven que esto va creciendo exponencialmente? ¿Se entiende? Entonces tú vas ganando intereses sobre intereses sobre intereses sobre intereses. Entonces ya el próximo año voy a ganar el 3 del 3 del 3 del 3. Entonces esto va a crecer exponencialmente. ¿Se entiende? Una de esas dos formas, voy a limpiar la lámina. Una de esas dos formas es lo que está correcto. ¿Cuál será? ¿1 o 2? El 1, ¿no? El 1. Porque si yo les digo, listo, mira, ustedes podrían ganar 90.000 al año, entonces si pasan 2 años les debo 3.180.000, ¿no? Porque tú ya me pasaste 3 millones ahora, pero si no me pagas a final del año, entonces es como si te pagara 3.090.000.
Entonces, como yo no te pagué los 3.090.000, es como que yo te haya pasado de vuelta eso, entonces ahora me tienes que pagar intereses sobre los 3.090.000, no sobre los 3 millones originales. ¿Se entiende? Así que lo correcto es la ecuación 1. Y ese es lo que vamos a decir valor del dinero en el tiempo. Entonces hay un efecto composición o de capitalización de los intereses, que esa tasa que considera este efecto de intereses sobre intereses es lo que vamos a llamar tasa efectiva o tasa compuesta. ¿Sí? Entonces pensémoslo al revés. Pues mira, en realidad el Banco Central no acepta un monto, sino que él te promete un monto y te dice, mira, yo te pago 5 millones en un año más. ¿Cuánto estarías dispuesto tú a prestarle? Lo contrario. Yo conozco aquí el valor que voy a tener en el futuro, literalmente el valor futuro. Sé cuánto es lo que debería pagarme de intereses, el 3% la tasa, SR es por rate en inglés, por si acaso. Entonces puedo calcular cuánto debería ser el monto inicial que voy a colocar para que yo justamente tenga esos 5 millones en un año más. Y entonces hago el proceso inverso, en vez de multiplicar o componer, si quieren, descuento o actualizo, que es el dividir. Y entonces tú dices esto, pues si yo coloco 4.854.000 y gano 3% de eso, me voy a ganar la diferencia, los 145.631, que va a convertir este número de acá en ese número de allá. ¿Se entiende? Si alguien tiene dudas, me detiene. ¿Sí? Entonces, ese monto es lo que vamos a conocer como valor presente o valor actual también, porque justamente está ahora ya en el valor presente. Entonces, eso ya te lleva a dos conclusiones. Por ejemplo, si tú tienes, ¿qué efecto tendría? Voy a cambiarme de color al rojo. ¿Qué efecto tendría que la tasa de interés aumente en el valor presente? Disminuye el valor presente si que aumenta la tasa de interés, ¿Por qué? porque son inversamente proporcionales. Claro, en la matemática, pero en realmente, ¿por qué te duele más eso? ¿Le paga menos plata? O sea, yo te anticipo menos plata, pero ¿por qué? En el futuro voy a ganar más, ¿no? Eso es, pues entonces, ahora tú dices, no, pues que yo estoy sacrificando mucho más. O sea, tienen que pensarlo de esta forma. $1.000.000, ¿es mucha plata o poca plata? Mucho. Mucha. Pero alguien dirá poca, o sea, si tú eres Jeff Bezos, dueño de Amazon, es muy poca plata. Pero si tú estás cesante, es mucha plata. Todo depende de cuál es tu alternativa. Oye, no tienes para comer, 100.000 pesos es mucha plata. Tienes un ahorro gigantesco y tienes propiedad y eres muy rico, 100.000 pesos es muy poca plata. Entonces aquí depende de la alternativa y particularmente para nuestras aplicaciones, para la empresa es que yo tengo un proyecto alternativo, entonces yo tengo 100 proyectos en carpeta, pues tengo plata para hacer 3 y tengo que seleccionar los mejores. Bueno, siempre hacer A va a implicar que no puedo hacer B, pues entonces A tendría que rentar, por ejemplo, más que B. Entonces, mientras más alto sea esa tasa de descuento o costo de oportunidad, más bajo el valor presente porque te molesta más renunciar a eso. ¿Se entiende? Por el otro lado, me cambio de color. Si aumenta el tiempo, es decir, el flujo de caja está más en el futuro, ¿qué pasa con el valor presente? ¿Va a ser menor? ¿Por qué? Porque al estar más tiempo hay mayor tiempo de que haya más, se sumen más intereses. Es cierto, pero ¿por qué a ustedes les molesta que les paguen en el futuro? Porque se quiere consumir en el presente. ¿Pero por qué quieren consumir en el presente? ¿Por la Porque- impaciencia? ¿Pero por qué son tan impacientes? Una persona prefiere tener algo al tiro que después, como que ¿Pero por le qué? da uso al tiro. Pero puede ser porque mientras más tiempo se te cobran más intereses. No, o sea, esas son las razones financieras, todas están súper bien, están correctas.
Pero piensen en esto, ¿por qué? Y le pasa, yo diría que a un cuarto de todos nuestros egresados, terminan los magíster, ojalá el magíster de finanzas, y se van a viajar un año. ¿Por qué lo hacen ahí y no lo hacen cuando tengan 75 Ah, años? Por el costo porque de quizá ya no esté oportunidad. el producto, quizá lo que quieran comprar ya no esté disponible, No, pero o lo que si a sea. menos que Porque desaparezcan disfrutan los más. países. ¿Pero por qué disfrutan más? Porque aprovechan más, porque estar más jóvenes, no sé, tienen mayor capacidad de moverse. Eso es físico, Facilidades. es mucho más fácil, pues entonces, si tú quieres hacer el sudeste asiático, está difícil a los 80 años, o te va a demorar 5 meses en vez de 1. Entonces, obviamente tú vas a decir, claro, es más costoso por el esfuerzo físico, etcétera. Entonces, por eso que las personas tienden a preferir el valor presente, o si uno lo quiere llevar al extremo, yo digo, mira, yo te podría dar 100.000 pesos ahora o 1.000 millones en 500 años más. ¿Cuánto vale para usted 1.000 millones en 500 años más? Cero. Nada. ¿Por qué? Porque no vamos a estar vivos. Listo. ¿Se entiende? Es una razón biológica, quizás más extrema y todo, pero es por esa razón que la gente tiene una necesidad presente de consumo. Después le podemos, insisto, tratemos de obviar porque alguien puede haber dicho, no, es que la inflación, es que la incertidumbre, el futuro, la pandemia, chuta. Sí, eso existe, pero es más complejo de pricear, de atribuirle cuánto es el extra que me deberían pagar por pasarlo mal. No sé, pues depende de cuán mal lo pases, ¿se entiende? Y ahí hay que Profe, hacer otras cosas más avanzadas. Sí, siempre, por lo que podemos ver ahora, el valor presente siempre es lo que se ve afectado en cualquier subida, tanto del tiempo o de los intereses, ¿no? Siempre tal eso es lo cual. que más se... Eso es. Ya. Por eso que cuando las empresas venden en cuotas, no reconocen la suma lineal de las cuotas, reconocen el valor presente de eso y después dicen, mira, es que si a mí me van a pagar 4 cuotas de 100.000, y te contesto al tiro o te doy la palabra, Joaquín, si a mí me van a pagar 4 cuotas de 100.000, yo en valor presente no es 400, es 350. La diferencia entre lo que me paguen y lo que valía en valor presente la cuenta por cobrar son los intereses, pero los intereses son por el valor del dinero en el tiempo. Solamente están compensando que tú me pagaste en el futuro y yo tengo un riesgo de incobrabilidad, yo le tuve que pagar a mis trabajadores antes y tú me pagaste después y así sucesivamente. Y todo eso vale esos 50.000 adicionales. Si te gusta, tómalo, si no, págame al contado. Por eso que no todas las empresas son capaces de vender a crédito. Además, hay algunas empresas que no logran hacer, dicen, no, ¿cómo te voy a vender a 6 meses? Me es imposible si tengo que pagar sueldo todos los días. Bueno, son políticas que van tomando las empresas basados en la idea del valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Joaquín. Joaquín. No, al final no me dejó claro. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la diferencia esencial entre que hay un flujo de caja, un pago, una cuota, como quieran verlo, un dividendo, un arriendo, lo que sea que va a ocurrir en el futuro. Entonces, mientras más lejos esté ese pago, menos vale. Entonces, el mismo monto de los 5 millones que te va a pagar el Banco Central, pero que sea en 10 años, no en un año, vale menos ahora, 3.720.000, comparado con los 4.854.000 que era en un año. Si esto es en 100 años, esto era lo que decíamos. Mire, si nosotros reemplazamos aquí por 100 o por 1.000 o por 10.000 o algo que tiende infinito, algo descontado infinito, ¿cuánto va a ser? 0. 0. Por eso lo que ustedes decían, no vale nada porque vamos a estar todos muertos, esa es una razón. ¿Se entiende? Listo. Entonces, relación inversa. Mientras más alta sea la tasa de interés, menos el valor presente. Mientras más alto sea el tiempo o lo que esté desfasado en el futuro, esto, menos el valor presente. ¿Sí? Entonces ahora viene tu problema. Pues claro, con un pago está fácil, ¿no? Si usted me paga en 20 días más, en 30 días más, eso vale algo menos. Y por eso, cuando las empresas quieren que les paguen ahora ya, porque tienen necesidades de pagar sueldo pasado mañana, entonces tú dices ya, si tengo que pagar ahora para que el cliente me pague antes, ¿qué le ofrezco? Descuento. Descuento. ¿Descuento por qué?
Por pronto pago. Por pronto pago. Y esto responde al valor del dinero en el tiempo. En el fondo tú le estás diciendo, mira, si yo voy y le pido plata para pagar sueldo al banco de 100, entonces le voy a tener que pagar 105. Si hay un cliente que me debe 105 y le ofrezco, invento, un 3% de descuento, entonces él me va a pagar 97%. Y entonces eso va a ser 100,5. Entonces, ¿prefiero ir a pedir 100 al banco para pagarle 5 de intereses o prefiero hacerle un descuento al cliente? Cuenta el El cliente. descuento. Eso, porque con el cliente pierdo en los ingresos, digamos lo que es el costo de oportunidad es de 4,5. Si voy al banco, ¿cuánto es el costo de oportunidad? 5 perdería. 5. Es más barato para la empresa hacer el descuento por pronto pago. Por eso que ahí depende de las empresas, pero cada una diseña una política de pronto pago o tiene un precio de lista. Por ejemplo, Sodimac Constructor. Dice, oye, los constructores van, reparan casas, los graffiti, etcétera. Nuestro precio de lista es 90 días. Entonces, si alguien me ofrece pagar a 60, 30 o al contado, hace una diferencia y quizás le podemos ofrecer un precio, ¿se entiende? Entonces, como que hay esa variedad de que si tú pagas en distintos plazos, los precios debiesen variar. Con un pago es fácil. ¿Qué pasa si son 2 pagos, son 5 pagos, etcétera? Podría haber una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a diferenciar 2 tipos de flujo de caja múltiple. Un flujo de caja que si son finitas pagos, insisto, si ustedes lo quieren llamar cuotas, pago, arriendo, lo que les sea más fácil a ustedes de interpretar este flujo de caja. Flujo de caja es el genérico para cualquier tipo de intercambio, o ustedes pagan o ustedes cobran. ¿Sí? Entonces, tú podrías tener una cantidad finita. Tú dices, mira, un préstamo hipotecario. ¿Cuánto tiempo te dará el banco la plata de un préstamo hipotecario? 20 años, 30 años. 20 años, 30 yo creo que ya es como el límite superior, hay algunos, 25 es más estándar. Y un crédito de consumo, ¿cuánto es lo máximo de tiempo que te darán en un crédito de consumo? 2 años. 5 máximo. Más 5, por ahí va. ¿Se entiende? Tampoco es negocio para el banco que te lo dé por 3 meses. ¿Se entiende? Para eso está la línea de crédito. Fondo, mira, aquí hay 1 millón disponible, ocupa lo que quieras. Si no la ocupas, paga una cosa muy baja como costos de mantenimiento. Si la ocupas, te cobra un interés sobre el saldo utilizado. ¿Se entiende? Entonces, tú dices, mira, si son finitos pagos, entonces estamos hablando de una anualidad. Esa anualidad lo que representa es que tú dices hay 60 pagos, todos iguales de una cuota de un préstamo, de un hipotecario, de un contrato de arriendo, por ejemplo, de que yo le vendí en cuota, en Falabella, en Ripley, en lo que sea. Listo. Si tú en realidad tienes que hacer infinitos pagos, entonces lo que vamos a hacer es llamar una perpetuidad. ¿Sí? El que sea una anualidad no implica que los flujos de caja sean anuales, es una generalización de una mensualidad, trimestralidad, bimestralidad, semestralidad o cualquier temporalidad, digamos. ¿Sí? Entonces lo que te dice, mira, yo pago todas las semanas, todos los días, todos los años, pero pago con regularidad en los mismos lapsos de tiempo. Y son finitos pagos, 5, 10, 15, 20, 800, pero es una cantidad finita. Si es una cantidad infinita, entonces es una perpetuidad. ¿Sí? Entonces fíjense en esto. Tenemos 120.000. Digamos que el Banco Central promete pagar a perpetuidad 120.000 por año. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por eso? ¿A alguien se le ocurre cómo calcular eso? Me voy a cambiar a la pizarra. ¿Alguien tiene alguna idea sobre cómo calcular el valor presente de infinitos cuotas de 120.000? Si la tasa de descuento es de 3%. Hay que dividirlo. Con el flujo de caja dividido en la tasa, ¿o no? Es cierto, pero ¿por qué? Porque si alguien me dice, oye, son infinitos pagos, eso debiese ser infinito. ¿Por qué no es infinito?
porque hace que en la fórmula al final uno tendía a cero, pero el denominador, entonces al final tiende a cero y se elimina esa parte de la fórmula y te queda solo la otra. Eso es. O sea, ojalá tratemos de desarrollar la parte lógica si alguien es súper matemático, buenísimo que tenga la fórmula, pero en el fondo estamos diciendo, mira, aquí hay una serie que es infinita. Entonces, es una serie que es infinita, le pueden pasar dos cosas. Puede diverger o qué otra cosa. Converge a un Converger. número, según yo. Ya, ¿Sí? en este caso converge. No siempre converge, podría ser divergente, particularmente el valor futuro, por eso no hay el valor futuro de una perpetuidad, porque nadie ahorra para siempre. ¿Se entiende? Entonces tú vas a decir, mira, yo tengo esto aquí y voy a decir eso. Y entonces, ¿cuánto es eso? No sé, pues, podemos desarrollarlo así nomás, 120.000 partido 1 más 3% elevado a 1 más 120.000 partido por 1 más el 3%, que es el mismo valor presente que veíamos recién, elevado a 2, y así sucesivamente hasta decir, mira, el último pago es 120.000 partido 1 más 3% elevado a infinito. ¿Cuánto vale ese de ahí? 0. Cero. Entonces, Cero. por eso que la serie converge. Llega algo. Y entonces, gráficamente, lo que uno está diciendo es esto. Mira, yo tengo aquí el tiempo. Yo tengo aquí el valor presente en dinero, entonces el primer pago, invento, vale 119, el siguiente 118 y así sucesivamente. Entonces esto va bajando hasta que en algún momento eso vale. Y entonces yo podría estimar cuánto es todo eso, ¿sí? Podría decir, mira, el área bajo la curva, ¿cómo calculo el área bajo la curva? Con integrales. Con una integral. ¿Se entiende? Entonces aquí hay una aplicación matemática súper válida del mundo real. Entonces digo, mira, una integral impropia y voy a omitir el resto de la matemática, pero eso converge al flujo de caja partido por la tasa. ¿Se entiende? Ahí se puede ocupar la telescópica, etcétera. Ahí podríamos hacer una serie de locuras, pero lo importante es que tú me estás valorizando los infinitos pagos que te da el Banco Central. Entonces, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? 120.000 partido por 3%. Y eso es 4 millones. ¿Se entiende? Acuérdense, si alguien se perdió en la parte quizás más matemática, me detienen y retrocedemos. Entonces, 4 millones. Si yo tengo 4 millones ahora en efectivo y los pongo en un depósito que me paga 3%, ¿cuánto me paga de intereses? ¿Cuánto es el 3% de 4 millones? 120.000. 120. Entonces fíjense que justamente eso es lo que ocurre. Tú retiras esos 120 y todavía te quedan los 4 millones. Entonces me gano otros 120. Retiro los 120 para vivir, por ejemplo, y te quedan los 4 millones. Entonces puedo retirar 120. ¿Por cuánto tiempo? Infinito, porque es perpetuidad, ¿o Infinito. no? No, es que no sé lo que es una perpetuidad porque alguien me va a decir, no, nada es para siempre. Depende de lo que diga el banco. Bueno, la vida útil del banco. Y entonces ahora hay que ocupar todo lo que repasamos las semanas anteriores. ¿Cuánto es la vida útil de una empresa? Teoría no se acaba nunca. Eso, principio de la hipótesis de empresa en marcha. Yo hago una empresa para que nunca quiebre. No, pero ¿y si me muero da lo mismo? Pues quedarán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, etcétera, u otros accionistas nomás. Po. Por eso que acuérdense, ya eso es contabilidad. Uno, la idea de la entidad. Oye, ¿qué pasa si se muere el dueño de la empresa? A la empresa no le pasa nada. Po. Se murió Steve Jobs y de hecho Apple subió la acción. Entonces la empresa sigue teniendo sus fábricas, sus trabajadores, etcétera. Y entonces la misma idea funciona aquí, o sea, una empresa, ojalá desde la perspectiva que tú puedes ver, dura para siempre. Entonces eso te genera una diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces por eso que la perpetuidad quizás es la base de todo. Y entonces esto quizás ya les da luces de que podrían responder algo de este estilo. Debería aparecerle una encuesta en la pantalla.
Vamos, vamos, voten, voten. Si no la ven, en su barra de Zoom debe aparecerles votaciones. La pinchan ahí y ahí les debería aparecer la encuesta. Ya, 3 segundos más. 2, 1, listo. Ya, o sea, digamos que 3/4 de ustedes dicen que es falso, lo cual es correcto. Pero ¿por qué es falso? Pues esto es lo que necesitamos comentar. O sea, porque nada es perpetuo. Fíjense que la empresa está compuesta por sus activos, pero los activos ninguno tiene una vida útil infinita. ¿Qué activos quizás tienen algo que se parece al infinito por un punto premio? En vida ¿Es un útil. terreno? Un terreno, listo, un punto premio. Un terreno parece ser un activo que tiene una vida útil que no es infinita, ojo, es indefinida. Por eso no se deprecian los terrenos, porque tú dices, esto me va a durar 100 años, 1000 años, 10.000 años, no sé, pero yo no puedo probar que es infinito, porque Pero también para podemos probar decir que es infinito, una infraestructura, ¿o no? ¿qué infraestructura? Un edificio con oficina. ¿Dura para siempre? O sea, también podría, no se podría saber cuánto dura, pero se sabe que dura mucho. Pero no es para siempre. O por eso que tú dices, sí, puede ser 50 años, 100 años, y vamos a hacer esa aproximación práctica, pero no es para siempre. O sea, el Coliseo Romano lleva mucho tiempo, pero se cae. La Torre Eiffel eventualmente va a ceder algún día, y así sucesivamente. O sea, infraestructura. Pero por eso que uno dice, oye, pero los activos de la empresa no tienen vida útil infinita. Es cierto, pero tú los vas manteniendo. Y con la mantención quizás podrían durar para siempre. ¿Entiendes? Sino que otra cosa podría tener para la empresa una vida útil que es cercana al infinito. Insisto que es indefinido el concepto correcto, pero cercano al infinito. Por otro punto premio. Profe, ¿puede repetir? ¿Qué otros activos de la empresa podrían tener una vida útil muy cercana a infinito? Aparte de propiedad de planta de equipo. Sí, aparte de propiedad planta de equipo. Quizás otro activo financiero. ¿No? Un bono. Bueno, podrían haber bonos perpetuos, pero no tenemos idea. Hay algo más simple. ¿Oro, tal vez? No. No sé. No, porque el oro se agota. Vos tú tienes un yacimiento de oro y se te va a agotar cuando lo dejes extraer. ¿Algún tipo de capacitación? No, porque la capacitación jamás es una parte de los activos de la compañía. ¿El personal? No, porque el personal no cumple con la definición de activo para la compañía. No lo controlo. ¿El efectivo, profe? ¿El? ¿Efectivo? ¿Caja? No, porque el efectivo no dura para siempre. La propiedad intelectual. ¿Las marcas puede ser? Ya. ¿Marcas Por ahí anticipo? se acerca a la propiedad intelectual, pero es la marca. patente de la empresa? La marca, ¿cierto, profe? La marca, un punto premio. La No, marca, la patente no una vida cuenta. útil indefinida. No, porque la patente es otorgada por un tiempo que es súper largo. O sea, tú podrías tener los derechos de autor, por ejemplo, los copyrights. Y esto lo vamos a discutir mucho más en propiedades, planta de equipo y en intangibles, pero los copyrights duran 100 años, 150 años en algunos países, que es súper largo, pero no infinito. ¿Se entiende? Quizás ya después puede ser más complejo, por ejemplo, los derechos sobre recursos naturales. Eso sí podría ser, por ejemplo, cercano a una perpetuidad, en el sentido de que tú tienes un derecho que te dice, mira, tú puedes sacar toda el agua que quieras del río para siempre. Bueno, si llueve, nunca se agota. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente tú vas a tener ahí que habrían derechos de cuotas de extracción, de uso de espacio satelital y particularmente derechos de agua que podrían ser perfectamente una perpetuidad. ¿Se entiende? Entonces la perpetuidad te permite decir, sí, es cierto, aquí hay una ventaja práctica de que 120.000 descontado al 3% hacia el infinito van a valer 4 millones. Y ahí tenemos la generalización del valor presente de una perpetuidad. Entonces, para una anualidad, un flujo de cajas que son finitos, podría haber una diferencia. Entonces voy a volver a la pizarra, porque eso es lo último que vamos a ver en la clase. Guardo esta. Voy a decir lo siguiente. Teníamos el gráfico, dijimos, mira, este es el tiempo, este es el valor presente
y entonces tú tienes todo esto. Pero si tú quieres, por ejemplo, solamente 20 años, tú dirías esto, quiero cortar esto aquí nomás. Y lo que quiero es los primeros 20 años. Hasta n le voy a poner, general. ¿Sí? Y acá el infinito. Entonces tú dices ya, entre 0 e infinito, ¿cuántos periodos hay? Muchos. Infinito. Infinito. Listo, ya. Entonces voy a decir que todo esto de acá es 3. Ya lo voy a llamar 3. Listo. Este es 0. Ese es el infinito. Después esto es n. Entre n y el infinito, ¿cuántos periodos hay? Infinito. Infinito. Entonces esto de acá lo voy a llamar 2. Entonces, ¿cuánto es el valor presente de infinitos pagos? Eso ya lo sabemos. Entonces voy a decir, mira, el valor presente de una anualidad. Vamos a decir, tengo que 3 vale el flujo de caja partido por la tasa. Es lo mismo que acabamos de hacer, ¿sí? Eso es 3. ¿Y cuánto vale 2? ¿Cuántos pagos hay entre n e infinito? También infinito. Infinito. Entonces, vale eso. Si hago eso, ¿cuánto da eso? 0. 0. Pero si yo pongo acá el área 3 menos el área 2, llamemos este pedacito de acá 1, ¿cómo sé que eso no es 0? Es una razón gráfica, no es una razón financiera. Porque hay un área. Eso. Sí. Listo. Hay un área. Entonces ahora ustedes pensemos en esto. Pues si esto es 3 y esto es 2, ¿qué prefiero? ¿3 o 2? 3. 3. ¿Por qué? ¿Por qué más grande quedó? ¿Pero cómo sé eso? Si los dos son infinitos pagos. Porque el 3 contiene el 3, 0 y n, y el 2 no. Es cierto. ¿Y por qué eso vale más? Porque dijimos que el 1 no era 0. O sea, igual Cierto, hay un tres, pero eso no. me queda cíclico. Pues dado que dije eso, entonces... Pero Porque quizás al principio el interés es más grande. no. Pero ¿ustedes prefieren que les paguen después o antes? Antes. Y 3 partes antes, pues entonces sí o sí prefieren 3. Es una razón emocional. Entonces ustedes van a decir, listo, es que como parte pagando, digamos, desde 1, lo voy a poner aquí. En cambio, llega desde n más 1. Este es el siguiente pago, el año 21, el año 22, etcétera. No están en el mismo momento del tiempo. Esto está en t igual a 0 y esto está calculado en t igual a n. Entonces uno habla español y el otro habla ruso. No entiendo. ¿Se entiende? Para que sean equivalentes, yo debería castigar el segundo pago. Y entonces voy a decir, bueno, si eso está n periodos en el futuro, lo voy a traer hacia atrás. Y entonces voy a decir, hago eso. Y ahora, todo este pedazo de acá, ¿en qué momento del tiempo está? Entre n y el infinito. No, si estaba en n y ya lo traje n hacia atrás. N menos n, En 0. 0. Listo. Y entonces fíjense que esto nos va a quedar así. Menos flujo de caja partido por R, partido por 1 más R elevado a n. Si ocupo el factor común, voy a decir y entonces la que a mí me gusta, y con eso terminamos la clase de hoy, subo esto, entonces me queda elevado a menos n partido por r. ¿Se entiende? Y esa es la fórmula del valor presente de una anualidad. Todo surge de una perpetuidad. Si después faltan 3 pagos, 5 pagos, eso es lo que vamos a estar jugando y eso es lo que vamos a hacer con el ejercicio de los supermercados que en una consola la próxima clase. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo el n, puedo decir ya, 20 pagos valen tanto en valor presente y después vamos a hacer cuánto corresponde a intereses, cuánto corresponde a amortización, etc. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, chau. No, profe. Chao.
Chao, profe. Chao, que estén bien. Que esté bien. Igualmente. Chau, chau.